la oposición del gobierno y cada vez más tensa incluso la relación entre la 6 y un ex aliado de la 6 como lo es el hoy viceministro de gobierno Esteban Torres, quien además es director de Tiempo de Cambio, un movimiento local que durante muchos años fue aliado, el principal aliado de la 6 en la provincia de Tungurahua. No sé si podemos ya recibir a nuestro segundo invitado, Dome, para arrancar la conversación. Aquí está a mi lado el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Bienvenido a Café La Posta, Esteban. Qué gusto. Las primeras impresiones de lo que acabas de escuchar de Vicente Tayano. Bueno, lo dije ayer en la cuenta de Twitter. Nosotros creíamos imposible cuando nos enteramos que esto estuvo planificado en la Asamblea. Eso nos supimos el día anterior a la sesión de ayer. Lo denunciados debidamente y como todo lo que hemos denunciado se desactivó posteriormente. Así que lamentablemente nos toca lidiar con este tipo de ridiculeces de la Asamblea Nacional. Y bueno. Pero ¿cómo les llegó la información? ¿Cómo es que se enteraron de este supuesto intención de la inhabilidad mental? Tenemos muchísimos amigos en la Asamblea Nacional, en todas las bancadas. Y cuando hay este tipo de exabruptos, ridiculeces, nos dicen, están planificando esto. Nosotros lo comprobamos para ver si es cierta la información, lo comprobamos, lo discutimos incluso en la reunión de bancada el miércoles de la noche y el jueves salimos a denunciarlo y básicamente se desactivó, como todo lo que se desactivó la semana pasada y hace 2 semanas con este tipo de pugna que la Asamblea ha liderado contra el presidente de la República por un tema muy sencillo. Aquí ya estamos en campaña electoral. Este es un tema preelectoral, en donde el presidente resulta que no ha sido un presidente de trámite o un presidente que esté medio muerto para el mes de junio, sino que es un presidente que tiene una popularidad alta y la primera intención de voto de cara al 25. Entonces, ¿cuál es la consigna? Bajarle a como de lugar. Pero es un proceso largo esto de la inhabilidad mental, no es algo que se da de la noche a la mañana. Por supuesto, es una tontería. Pero ya empezó una legisladora, de lo que nos dijeron, a exhibir un papel que tenía el informe. ¿Cuál? Pero si uno revisa, una legisladora de la Revolución Ciudadana, pero si uno revisa el artículo 120 de la Constitución, lo que está en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, se da cuenta que es un disparate total. Pero es que están en eso. Y a reglón seguido aprueban una comisión, y ustedes vean el título de la comisión ocasional, que todos sabemos que las comisiones ocasionales lo que hacen es generar plata, gasto y, por supuesto, pérdida de tiempo, cuando está duplicada la función. Dice el título, investigar las irregularidades en la administración pública. Es decir, ya el título condiciona el resultado de la comisión. Así que lo denunciamos y los ecuatorianos tienen que ir poco a poco sabiendo dónde está la troncha que se retuerce en el piso y dónde estamos los que queremos cambiar las cosas. O sea, insisten en que existe esta mayoría que trata de dañar al presidente Daniel Noboa desde el Legislativo. Es eso. Y, por ejemplo, ¿para qué se crea esta supuesta comisión? Los debates de los legisladores para volver a revisar el caso Olón, que ya se discutió en el Pleno y hasta la saciedad con toda la documentación del caso. Para casi abogando por una empresa que dejó de proveer alimentos a las cárceles por una serie de razones para investigar eso. Es decir, ya yo creo que están perdiendo un poco la cordura, el sentido de la política. La Revolución Ciudadana, que es la fuerza que le sigue al presidente de la República en intención de voto, también está perdiendo el sentido político. El mismo hecho de aprobar la enmienda que le quitó la posibilidad de veto total, de veto parcial al presidente de la República, es un poco ya asumir que no van a ganar ninguna elección y que solo tienen que complicarle al que parece que va a ganar la elección si quiere ser candidato. Vamos a pasar con Anderson Boscan, que tiene algunas preguntas para ti. Viceministro, siempre es un gusto tenerte aquí en Café La Posta. Gracias por aceptar la invitación. Permíteme volver a estas declaraciones que has hecho tanto tú como Valentina Centeno. Me llama la atención que ambos usan la palabra troncha para referirse a la oposición en la que se han juntado Construye, el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Me llama la atención porque hasta hace pocos meses en la troncha estaban ustedes. Bueno, se ha demostrado que nunca estuvimos en la troncha. Lo que existió en los primeros meses fue una aprobación de leyes propuestas por el Ejecutivo, una aprobación también de temas importantes como la ratificación del acuerdo con China, que el Ejecutivo la lideró. Yo creo que por 2 razones. La primera, no estábamos todavía a pocos meses de la inscripción de candidaturas y de una campaña electoral. Y por supuesto, el presidente con una popularidad muy alta, producto de sobre todo los decretos 110 y 111,
realmente era un mal negocio para los grupos en la Asamblea oponerse radicalmente. Pero esto cambió desde la consulta popular. Hay un artículo muy importante que publicó El Universo de cómo empezó esto en los hechos, y esto parte justamente luego de la consulta popular y sobre todo desde el 24 de mayo con los discursos, especialmente con el discurso del presidente de la Asamblea. Está clara ahí la hoja de ruta. Y bueno, lamentablemente esto le tiene al país discutiendo temas que no son trascendentales. Por ejemplo, y eso es lo que la Asamblea... Ministro, pero sí. Disculpa que te interrumpa y te corte ahí, pero eso es evidente que hay una ruptura, un rompimiento entre la oposición y el gobierno, que la oposición pasa a ser una oposición firme, una oposición incluso boicoteadora, pero pasar de ser una oposición boicoteadora a ser una oposición golpista tiene mucha diferencia. Y he escuchado en los últimos 4 semanas por lo menos 2 intervenciones del Palacio de Carondelet que apuntan a una oposición golpista de la que no vemos ninguna prueba. La primera declaración la diste tú hace 3 semanas cuando dijiste que había intenciones de llevar a juicio político al presidente de la República, y la otra sucedió esta semana con la intención de declarar inhabilidad mental. ¿Creen que están delante de una oposición golpista? Porque yo no veo los elementos de aquello que denuncian. Porque nosotros los hemos desactivado debidamente. Si nosotros los dejáramos pasar y solo hacemos un control de daños posterior, estarían las evidencias ahí. La primera denuncia que se hizo fue justamente por esta comisión que se conforma para tratar el informe a la nación del presidente de la República. Esas comisiones tradicionalmente rechazan siempre los informes presidenciales, de ahí no hay ningún secreto. Pero tal como la han querido conformar, al margen también de que el Ejecutivo pueda designar debidamente a un miembro de su bancada en esa comisión, ¿qué es lo que se estaba discutiendo? Ver la forma de que a partir de esa comisión se pueda censurar al presidente de la República. Jurídicamente no tiene asidero, no tiene piso. Pero no dejan de pensar en eso porque, como repito, el presidente Noboa resulta que no ha sido un presidente de trámite. Resulta que no está mal al mes de junio. Resulta que no está mal a pocos meses de inscritura de candidaturas. Y resulta que mantiene un apoyo popular importante en el caso de que quisiera ser candidato. Eso no estaba planificado por los grupos políticos. No estuvo planificado. Todos daban por hecho que para este mes estaría muy mal, sin ninguna posibilidad y casi de salida. Y esa no es la situación. Entonces, por eso es que se radicaliza la oposición en la Asamblea. Y además, hay otro elemento muy claro, porque yo estuve justamente en una pugna con un expresidente cuando estuve en la Asamblea. Pero en ese momento, la disputa era lamentablemente entre 2 entes con muy mala aprobación popular. Aquí lo que ha pasado desde este choque es que la Asamblea se está cayendo 3 y 4 puntos semanales por esta disputa con el presidente. Entonces, si tampoco la Asamblea mide eso, va a terminar por los suelos como terminó la anterior y como han terminado otras asambleas y congresos en el pasado. Se está convirtiendo en un rollo personal los desacuerdos políticos que estás teniendo con tus ex aliados. Me refería al inicio de la entrevista a esto, Esteban, me refería a la relación histórica que ha tenido tiempo de cambio con el Partido Social Cristiano. Vimos declaraciones en Recronflex casi que pidiendo un cambio de vocería en el gobierno nacional para que no te refieras a temas legislativos, y es cada vez más ácida la relación pública que tienen voceros de la 6 con el viceministerio de gobierno. Si tú ves mi primera rueda de prensa del Ministerio de Gobierno, yo jamás le nombro por el nombre al presidente de la Asamblea ni tampoco a su partido. Él es el que de una forma caliente sale ese momento y me ataca a mí en lo personal. Y ahí sí yo sí le respondo. Pero yo jamás nombro a nadie ni llevo esto al campo personal. Pero si lo van a hacer, también nos vamos nosotros a defender. Lo que aquí también piensan es que este es un gobierno como el de Moreno o como en el de Lazo, en donde solo se dejan golpear y no hay respuesta. Y no es así. De hecho, hoy a las 11 de la mañana se va a presentar una noticia criminis justamente con lo que ayer denunciamos públicamente ante los ciudadanos, porque es impensable que se esté pensando por complicarle al gobierno y al presidente Noboa cualquier camino, por inverosímil que sea, por inconstitucional que sea, por complicado que sea, para que, como digo, no esté ni en Carondelet y tampoco de candidato. ¿Quieres tener una green card? Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no solo ayudan. ¿Te refieres a una noticia criminis de intentos de conspiración contra la presidencia? No me queda claro. Lo que se dijo el día de ayer, lo que se dijo justamente el día de ayer.
lo que dijo la asambleísta Centeno, jefa de bancada, y lo que dije yo luego posteriormente. Eso se va hoy a conocer ya judicialmente. Ok, déjame pasar a otro tema que también ha sido largamente sostenido y en el que has tenido que plantear muchas veces, viceministro. Me refiero al tema siempre espinoso de la vicepresidenta de la República. Cada vez parecen más cerrados los caminos para que el gobierno busque la forma de evitar que Verónica Abad tome el poder en relevo del presidente de la República. ¿Es una lectura equivocada la mía? ¿Es una realidad que ella aceptan? ¿Ella acepta? Es una realidad que ya aceptan, quiero decir que van a tener que cederle el poder a Verónica Abad aunque no les guste. Todavía no están muy claros los caminos externamente, son temas que se discuten. Ayer hubo, por supuesto, ya una posición abstentiva del procurador a una consulta que hizo el gobierno, pero por supuesto que nos preocupa el hecho de que pueda una persona desde enero que no comulga con el presidente, que no comulga con lo que se ha hecho, sentarse a obrar no solo en contra del presidente y el gobierno, sino de todos aquellos esfuerzos que se han logrado en estos meses. Y ella lo ha dicho públicamente, que lo primero que va a hacer es tocar el tema del IVA. Si hay subsidios, el tema de los subsidios, todos. Es decir, aquí el país se pondrá patitas para arriba y eso es realmente lo que nos preocupa. De que una persona esté o no esté es distinto, pero bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Entiendo cuál es la preocupación, pero la pregunta va más orientada a si ya se están quedando sin caminos para evitarlo. Porque el procurador se ha hecho ya a un lado, la vía penal está claro que no va a funcionar, la vía del contencioso electoral ha sido rechazado, aunque se ha presentado ahora una nueva acción, pero los caminos se van acortando y prácticamente solo les queda el contencioso electoral. Todavía, como digo, estamos pendientes a ver cómo se desarrollan cada uno de esos caminos, pero también es lo que pasó en la Asamblea justamente hace algunos días respecto de ese caso específico, va en parte con esa estrategia que ha montado la Asamblea en contra del presidente y del gobierno. El hecho de decir, no puedo pronunciarme porque no tengo todos los elementos, cuando el proceso está en el sistema SAGE, ya también es el colmo de los colmos, ¿no? Ok. Le devuelvo la palabra a Doménica Vivanco. Gracias, viceministro. Gracias, Anderson. Esteban, cambiamos también de tema a la polémica por el reportaje de New Yorker. La opción que tomó Carondelet es desprestigiar el reportaje, decir que trataba de causar daño y que finalmente se sacó de contexto. ¿Por qué lo hicieron así? A ver, las declaraciones oficiales del gobierno al respecto han sido justamente que fue descontextualizado ese artículo. ¿Pero dónde fue descontextualizado? Es tal cual lo que dice. Lo que decía Irene Vélez es que lo dijo en tono coloquial. A ver, yo no quiero tocar más el tema, pero sí quiero relatar un poco qué es lo que yo viví, porque yo estuve al lado del periodista en muchas de sus acompañamientos, si se puede decir, porque no fue una semana, fueron 2 o 3 meses, si no me equivoco. Cuando uno está en una entrevista como estas, uno dialoga de una forma periodística, si se puede decir. Cuando tiene una persona que está atrás de uno durante 2 o 3 meses, se malinterpretan frases, dichos, chistes, temas jocosos. Pero es un periodista, o sea, por ejemplo, si yo estoy aquí al lado tuyo, sin cámaras, a la buena o a la mala, yo soy una periodista y voy a estar recogiendo toda la información. Sí, pero un periodista también sabe lo que publica y lo que no publica. Y sabe exactamente que si algún tema que fue de forma cómica o jocosa lo pongo de forma formal, genero lo que se ha generado. Y creo que eso pasó. O sea, tú dices que lo que él decía de los presidentes fueron chistes que él Realmente no conozco porque no estuve yo en todo al lado del presidente. Tú dices que estabas al lado del presidente cuando estaba John Lee Anderson. Coincidí en unos 2 o 3 eventos y él justo estaba al lado, por ejemplo, en Manta. Ajá. No, él veía y anotaba todo, así. Sí. Eso quiere decir que en algún punto, claro, se pudo también entender que él iba a anotar todo lo que decía. Probablemente sí. Lo que estaba en on the record y off the record, no lo sé. No sé qué pasó en esas particulares. Lo que sí puedo decir es que evidentemente, y como lo ha dicho la SECOM, no representa eso la visión del presidente. Y por eso es muy curioso que la Asamblea se atribuya el día de ayer competencias que no le competen,
cuando ni siquiera las personas que fueron mencionadas han dicho algo. Es decir, realmente insólito lo que pasó ahí. Ahora hablemos de otro tema. Hace unos 10 minutos, SENACE estaba anunciando de que debido al incremento de los caudales en Coca-Cola Sinclair nuevamente subieron los sedimentos y se realizó el cierre de compuertas y es necesario realizar cortes energéticos. Se van a anunciar ya los horarios para el día de hoy. El otro día tuvimos un apagón nacional. ¿Cómo están tratando de manejar esto y cómo es que, a pesar de que en campaña o en el debate presidencial el presidente Daniel Noboa dijo que iba a hacer todo lo necesario para evitar estas cosas, ahora nos están pasando? Bueno, y ha hecho, es decir, a este gobierno y al país de este momento le han caído una serie de plagas, la plaga de la corrupción, la plaga de la falta de circulante en la economía. Y una de esas plagas también ha sido el sector eléctrico por todo lo que está pasando. Creo que el ministro Luque ha hecho un trabajo espectacular. Realmente no sé de dónde saca energía y tiempo para manejar los dos ministerios. Y lo que pasó puntualmente esta semana, a raíz justamente de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno por reactivar los megavatios caídos, por limpiar la corrupción en muchas de las eléctricas que está enquistada desde hace años y años y años. De lo que sé y lo que me han dicho técnicamente es que hubo un fallo en una línea de transmisión que afectó a todo el país. Entonces eso habrá que investigar qué pasó, cómo pudo algo muy puntual golpear a todo el país, pero ahora de lo que sé está reactivado en un 100%, 98%. Esto es una factura que también le pasa al gobierno, un costo político, ¿no? Porque hay algunas de las bancadas de ayer, escuchábamos en la asamblea también, que decían que es momento, lo que habías comentado, de revisar las irregularidades en la administración pública, pero también que decían que por los apagones no se puede decir que solamente fue la falla en la transmisión y no se cuente qué van a hacer o qué fue lo que pasó. O sea, sabemos que no se ha dado mantenimiento. Y yo sí le tomo la palabra a la Asamblea en eso, revisar las irregularidades de lo que pasó en el sector eléctrico, porque ¿cuál es la realidad? Las empresas públicas, así como le está pasando al Estado, tienen casi un 70 y un 75% personas de nombramiento que son irremovibles, salvo que haya un egreso económico en este momento muy difícil para el gobierno. Entonces son precisamente aquellas personas que van de años y años y años que no se alinean, cuando hay buenos funcionarios que están arriba, a las misiones que tiene el país para ir resolviendo cada uno de esos problemas. Entonces yo sí le tomo la palabra a la Asamblea, ojalá se investigue ese tema específico y se saquen a los culpables, porque yo lo que he visto es que con este gobierno se ha tomado el toro por los cuernos y se está intentando resolver cada tema, sabiendo que ni somos perfectos, ni el país está en la mejor situación, pero el esfuerzo es de cada día, ¿no? Habrá más apagones, sabemos que hoy se va a registrar algunos en algunos sectores. Desconozco esos temas ya técnicos, ¿no? Yo sé que preguntan todo por el Ministerio de Gobierno, pero no soy el ministro de Energía. Muchas gracias, Esteban, por estar aquí en Café La Posta. Hemos solventado algunas dudas, hemos hablado de todos los temas con el viceministro Esteban Torres. Como ya les estaba anunciando hace un momento, SENACE dijo que ya está por anunciar los horarios de cortes de luz para el día de hoy. Es importante entender también que se están viendo qué sectores serían. Las empresas distribuidoras están revisando horarios y cortes en ciertos sectores del país. A las 4 de la mañana informa SENACE que se realizó el cierre de compuertas